Shalom. Hoy comenzamos la parashá de Vayikra. El libro de Vayikra, el libro del Levítico, es el libro de los sacrificios. Este es un tema muy extraño para los de nuestras generaciones. No hemos tenido ningún contacto vivo con estos temas y nos parecen de lo más extraños o incluso bárbaros. Es sencillamente por no conocer el verdadero significado de los sacrificios y también por el largo tiempo pasado desde la última vez que fuimos testigos de ellos en el Templo de Jerusalén, ya que difieren muchísimo de lo que ha sido en los templos de idólatras de todo el mundo. En el Templo de Jerusalén había dos tipos de sacrificios, los públicos, nacionales, y los particulares de cada uno. Entre los públicos destaca el sacrificio sempiterno, el tamid, que se ofrecía cada mañana y cada tarde. Estaban también los adicionales de los novilunios y las festividades. Pero la Torá prefiere comenzar precisamente con los particulares. Estos se dividen en 4 grupos principales: los holocaustos, los sacrificios de paces, los sacrificios por errores y los de culpabilidad. Holocausto es una palabra griega compuesta que significa completamente quemado. Se aplica a este tipo de sacrificios llamados olá en hebreo, por ser quemadas todas las partes del sacrificio, menos la sangre, que era derramada sobre 2 esquinas diagonales del altar, y también la piel del animal que se repartía entre los sacerdotes. Este tipo de sacrificio no tenía un motivo particular por un pecado cometido, sino que podía referirse a un voto de agradecimiento o por algún suceso o por el incumplimiento de un mandamiento positivo que tenía que haber cumplido y no lo ha hecho. El segundo tipo es el llamado sacrificio de las paces, o shlamim en hebreo, por hacer las paces entre todo, ya que solamente el sebo era quemado sobre el altar, pero la carne se repartía entre los sacerdotes y el dueño del animal, que podía comerlo dentro del recinto sagrado de la ciudad de Jerusalén. Dentro de este tipo de sacrificios había otros subgrupos, como el sacrificio de acción de gracias, o todá en hebreo, el diezmo de los animales, el primogénito, el sacrificio de Pesaj que se comía en la primera noche de aquella fiesta, cambiando algunos detalles en la forma de sacrificar el animal, o en el tiempo, o en el modo de comerlo. El tercer tipo es el llamado hatat en hebreo, que puede traducirse por error. Corresponde a aquellas prohibiciones que en caso de hacerlas intencionadamente, se convertirían en autoexclusión y extirpación del pueblo, como por ejemplo profanar la santidad del Shabbat al comer sangre o al cometer algún tipo de incesto, pero que al cometerlos sin intención de pecar o por equivocación ya no son merecedores de la extirpación, pero sí es necesaria una expiación. En este sacrificio, el sebo es quemado sobre el altar después de poner con el dedo un poco de sangre sobre cada una de las 4 esquinas superiores del altar, y la carne es consumida por los sacerdotes dentro del templo mismo. Aquí vemos la diferencia entre 4 grados diferentes de pecadores. En primer lugar están los ojos de la asamblea. Con esta noción se refieren al Sanedrín. Al Sanedrín, que es el gran tribunal de la comunidad. Y que causan, por su error, que la mayoría del pueblo cometa un pecado. En segundo lugar, cuando es el sumo sacerdote el que comete el error. En estos 2 casos, el sacrificio es un buey que será completamente quemado después de aspergir su sangre dentro del templo, ante el velo que cierra el Kodesh Kodashim, el Sancta Sanctorum. Los otros 2 casos son cuando el que comete el error es el rey, y entonces ofrece un carnero, o cuando es una persona del pueblo, en que será una oveja o una cabra, según los pormenores que especifica el texto. El último tipo de sacrificios es el de culpabilidad, o asham en hebreo. Como el hatat, lo consumían sobre todo los sacerdotes del templo. Venía a expiar unos pocos tipos de pecados, como el de la profanación del templo al entrar una persona impura, o al comer un sacrificio en estado de impureza, al profanar objetos consagrados al templo, dándoles un uso incorrecto, o al cometer perjurio, tanto si está relacionado con el fraude o robo o si no.
Para comenzar a comprender el significado de los sacrificios, debemos tener en cuenta que todas nuestras propiedades son una extensión de nuestra propia personalidad, en un mayor o menor grado, según nos hayamos vinculados con ellas. Cuando se trata de animales, el vínculo puede ser mayor que con objetos inertes, ya que tienen vida en algo parecida a la humana. En segundo lugar, y simplificando muchísimo el tema, hay ocasiones en que sentimos una gran vergüenza por un acto cometido, aunque haya sido inintencionadamente, y en un momento dado preferiríamos morir. El Creador no permite que muramos, sino que debemos seguir con el cumplimiento de nuestra misión en el mundo. Y el sentimiento de deseo de muerte lo traslada a un animal de nuestra propiedad. Este animal es llevado al templo, donde el dueño impone sus manos con toda su fuerza sobre la cabeza del animal, mientras confiesa ante el sacerdote el error cometido. Entonces el sacerdote degüella al animal, que cae muerto bajo las manos del dueño. Con esto se consigue una especie de trauma. Es el efecto purificador de morir de vergüenza y luego poder girar página y seguir con el cumplimiento de la misión. Otra segunda posibilidad es cuando nos morimos de alegría por un suceso favorable. Siempre hay momentos extraordinarios en que tenemos este sentimiento especial y es el momento de convertirlo en un sacrificio para que esta impresión no se pierda y, por otra parte, podamos seguir correctamente cumpliendo con nuestra misión. Algunos de estos sacrificios son voluntarios y otros son obligatorios. Al cometer un error que implica el sacrificio de Hatat, no lo dejamos al interés de la persona, sino que está obligada a traer el animal al templo y hacer la ofrenda. Lo mismo por el resto de los sacrificios que vemos explícitos a continuación en este libro de Vayikra o en otros libros. Recae la obligación de cada uno a traerlos al templo. Lo que dicen los primeros capítulos es que existe también la posibilidad de traer algunos de ellos voluntariamente, sin que hubiera ninguna obligación para ello. Ya en el primer capítulo hemos visto la posibilidad de traer una ofrenda algo más sencilla, unas palomas o unas tórtolas, en lugar del sacrificio animal, destinadas a personas con menos posibilidades que no pueden permitirse una ofrenda más grande. En el segundo capítulo se trata de un tipo especial de sacrificios, las llamadas oblaciones, minjá en hebreo. Se trata de ofrendas vegetales, casi siempre de harina de trigo, mezclada con aceite y agua, unas veces horneadas o cocidas en sartén, otras veces crudas. Son estas las ofrendas de los más pobres, los que no pueden permitirse un sacrificio animal, ni siquiera un par de tórtolas o de palomas. Y los sabios señalan que la expresión de la Torá cambia entre una y otra posibilidad, ya que con los sacrificios animales usa la expresión Adam, un hombre, una persona, refiriéndose a quien quiere hacer la ofrenda, mientras que con las oblaciones usa la palabra nefesh, un alma, ya que los menesterosos que vienen a hacer la ofrenda, la pobre ofrenda que queda dentro de sus pobres posibilidades, ponen en ella toda su alma. Esta es precisamente la intención, el estado de ánimo indicado para ofrecer los sacrificios del templo. Hace ya 2000 años que no tenemos templo, ni sacrificios, ni oblaciones. Ha sido todo sustituido por las oraciones. Pero sin comprender el proceso de la rehabilitación que se lleva a cabo con las ofrendas del templo, difícilmente podremos conseguir lo mismo por medio de las oraciones. El primer caso será, por supuesto, comprender el verdadero significado de las oraciones. No el que nosotros pretendemos darles, que no siempre es el correcto, sino el que los profetas que las establecieron proyectaban en ellas. El Sidur es el primer paso para entenderlo, pero serán necesarios largos estudios adecuados proporcionados por los comentaristas de la Torá, comenzando por el Talmud y los Midrashim, sobre cada una de las oraciones para llegar correctamente al destino. Shalom.